Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 14. Hiram envía embajadores a David. Te invito para que oremos al Señor. Padre Santo, amoroso Señor, nos regocijamos por tu gran bondad y misericordia, porque provees lo que nuestra vida necesita y sostienes nuestro ser. Padre, queremos que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que aprendamos más de ti, más de tu bondad, que tu Espíritu sea nuestro Maestro y que lo aprendido podamos compartirlo con otros. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Es claro que el orden en que aparecen los sucesos en el registro bíblico no siempre es estrictamente cronológico. Si miramos el libro de Samuel, el relato de la bondad de Hiram para con David sigue inmediatamente en la narración de la toma de Jebús y precede al relato del traslado del arca. Pero en Crónicas se consigna la captura de Jebús, después se da la nómina de los valientes de David, sigue la narración del arca y después se narra la bondad de Hiram con David. Estas diferencias en nada minimizan el poder de la enseñanza que estos relatos dejan para nuestra vida. La primera sección que estudiaremos de este capítulo 14 de Primero de Crónicas es el reconocimiento de Hiram a David. Leamos los versículos 1 y 2. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Entonces entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, pues había exaltado su reinado sobre su pueblo Israel. De alguna manera, Hiram vio prudente buscar algún tipo de alianza con David, y esto se basaba en el reconocimiento del poderío del reinado que tenía David ahora sobre todo Israel. Elena de White afirma lo siguiente: entonces Hiram, rey de la rica ciudad de Tiro, situada en la costa del Mediterráneo, procuró hacer alianza con el rey de Israel y prestó ayuda a David en la construcción de un palacio en Jerusalén. Envió de Tiro embajadores acompañados de arquitectos y trabajadores y de un gran cargamento de maderas costosas, cedros y otros materiales valiosos. Libro Patriarcas y Profetas, página 761. Y ese convenio de alguna manera benefició a David y posteriormente a Salomón. En cuanto a las edificaciones, los fenicios de ese tiempo tenían una experiencia y habilidad mucho mayores que los hebreos, pues David y Salomón dependieron muchísimo de ellos, tanto para la construcción de sus palacios como del templo. Los arqueólogos confirman que la albañilería del antiguo periodo hebreo de Palestina era inferior a la de los cananeos que los precedieron y a quienes pertenecían los fenicios. Todo lo que estaba pasando era una reafirmación que el Señor bendecía a David. Leamos el versículo 2. Entonces entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, pues había exaltado su reino sobre el pueblo Israel. El Señor bendijo a David debido a su integridad y fidelidad. También lo bendijo porque quería hacer del reino hebreo un reino espiritual en la tierra. Y como líder del pueblo, David procedía de acuerdo a los propósitos del cielo. La siguiente sección de este capítulo nos habla de la familia de David en Jerusalén. Leamos los versículos 3 al 6. También David tomó mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Elpelet, Noga,
Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada y Elifelet. Con el incremento del poder y la prosperidad, vinieron la tentación y el peligro de que Israel imitara más y más las costumbres de las naciones circunvecinas. Era usual en el oriente que los monarcas tuvieran un gran harem, y David siguió esa práctica. David alcanzó 19 hijos que le nacieron en Hebrón y en Jerusalén, en los cuales no se enumeran los nombres de las hijas, sino solo la de Tamar. Así que tuvo una familia muy grande. Llegamos entonces a la parte final de este capítulo, que son los versículos 8 al 17, que describen a David en su triunfo contra los filisteos. Los filisteos vienen a confrontar a David, versículos 8 y 9. Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. David no había tenido dificultades con los filisteos durante los primeros años de su reinado. Cuando fue perseguido por Saúl, los filisteos fueron amigables con él, y cuando llegó a ser rey de Judá, esperaban que les demostrara amistad oponiéndose a la causa de Saúl. Confiaban los filisteos que podrían mantener su supremacía sobre una nación hebrea dividida. Pero cuando David llegó a ser rey sobre todo Israel, logró conquistar Jebús, y además de eso se alió con Hiram, el rey de Tiro. Los filisteos, temiendo el creciente poder de David, resolvieron hacer guerra contra Israel y poner coto al poder de su nuevo rey. Entonces vinieron y se establecieron en el valle de Refaim, que se extendía al suroeste de Jerusalén, lo bastante amplio como para un gran campamento. En eso David consulta al Señor y sigue sus instrucciones. Leamos los versículos 10 al 12. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Jehová le respondió: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemaran. David hizo lo mejor que podía haber hecho: consultar al Señor y seguir su consejo de cómo debía proceder en esas circunstancias. Y fue interesante que el Señor le ordenó avanzar. David lanzó un súbito ataque contra los filisteos, abrió una brecha en sus filas y los arrolló a todos. Con la ayuda del Señor, las fuerzas de Israel irrumpieron en medio de la resistencia enemiga como aguas a través de una represa. Este lugar entonces recibe el nombre de Baal-Perasim, Señor de abrirse paso o poseedor de brechas. Pero algo interesante es cómo las fuerzas filisteas fueron humilladas, y es que ellos habían llevado sus dioses a la batalla. Cuando fueron derrotados, los dejaron, y David ordenó recoger esos dioses y quemarlos, para que no se convirtieran en tentación para los hebreos. Pero con ello significaba que los filisteos fueron derrotados por el Dios de Israel. Sin embargo, los filisteos no quisieron darse por derrotados. Versículos 13 al 17. Volvieron los filisteos a extenderse por el valle, y volvió David a consultar a Dios. Y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se divulgó por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones.
Al parecer esto ocurre más adelante, cerca del comienzo del reinado de David sobre todo Israel. Una vez más los filisteos atacaron a Jerusalén resueltos a humillar a su nuevo monarca vencedor. David consulta al Señor sobre lo que debe hacer. El Señor le dice que no los ataque de frente, que los rodee. Pero hay algo interesante en esta narración. El Señor le dice: cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. El sonido de las balsameras iba a ser la señal de que Dios lo acompañaría y que los ejércitos del cielo marcharían delante de él. La hueste del cielo es quien le daría la victoria, pero era solo la señal para que ellos avanzaran. Y David, cuando escucha esa señal, hace tal y cual como el Señor le había dicho, y obtuvo una gran victoria. Esto nos enseña que Dios hace su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. Tenemos que hacer nuestra parte en la obra del Señor. Deben esperar la derrota los que permanecen ociosos, esperando que actúe el Señor mientras que ellos no hacen nada. El Altísimo ordenó a David y a su pueblo que se movieran y les prometió que entonces Él iría delante de ellos para derrotar las huestes de los filisteos. Entonces, y ahora, las promesas de Dios son condicionales. Cuando hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. El relato de este capítulo termina diciendo que la fama de David se divulgó por todas partes y que Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones, indicando con ello que David estaba bajo su protección y que iba a prosperar en su camino. Apreciados amigos y hermanos, cada vez que nos enfrentamos con desafíos que son más grandes que nosotros, debemos orar. Debemos buscar al Señor, pero debemos tener claro que Dios nos ha llamado a hacer nuestra parte. Él no lo va a hacer todo. Él desea que cumplamos nuestra parte para poder bendecir y llevarnos a un verdadero crecimiento espiritual. Que hoy, querido amigo y hermano, podamos transitar por las sendas de paz y experimentar la bendición del Altísimo. Que el Señor te acompañe, es mi oración por ti. Amén.